En Bolivia últimamente la inflación está aumentando mucho y además es algo a lo que no están acostumbrados porque llevan ya varios años, incluso décadas, teniendo una inflación bastante controlada, sobre todo en comparación a los países de su entorno. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando un país empieza a sufrir mucha inflación? Que inevitablemente y de forma automática un montón de gente, sean economistas o no, dicen, se ha creado mucho dinero, ¿vale? Eso es un mito absolutamente extendido y casi siempre es falso. Casi siempre no explica la realidad. Y la inflación suele ocurrir por otras cosas. Yo lo he dicho en millones de ocasiones. Crear mucho dinero puede teóricamente provocar inflación, pero es que cuando uno va a los datos y a la realidad empírica se da cuenta de que casi nunca ha sido por eso. Casi todos los fenómenos de inflación han sido por otro motivo. Porque la verdad es que ningún gobierno se vuelve loco y dice, venga, voy a ponerme a crear aquí muchísimo dinero para hacer lo que sea. Eso no ocurre, por mucho que sea algo intuitivo y que sea fácil de vender, ¿no? Porque, vaya, este gobernante no nos cae bien, seguro que se ha puesto aquí como un loco, pero pues bueno, ¿dónde está todo ese dinero? Tendría que estar la gente enriquecida después de haber creado tantísimo dinero, ¿vale? Eso no es lo que suele ocurrir. Bien, pues ¿quién ha caído en este mito? Evo Morales, que fue el presidente de Bolivia hace ya unos cuantos años, durante bastante tiempo, y pues estará mal asesorado de economía o lo que sea, que se ha tragado eso o lo quiere utilizar políticamente, porque ya sabéis que ahora Evo Morales está oponiéndose al propio y actual presidente de Bolivia, que fue su ministro de Economía, ¿no? O sea que ahí tienen montado un berenjenal en el mismo movimiento y el mismo partido político socialista, pero la clave es que ya sea por desconocimiento o por interés político, está desinformando al decir que en Bolivia el problema ha sido por crear dinero. Eso es falso y lo vamos a ver con datos. Por cierto, otro que se ha sumado a esta tesis, aunque siempre la ha mantenido, es Juan Ramón Rayo diciendo, anda, Evo Morales se ha dado cuenta por fin de que la inflación es un fenómeno monetario. Pues no es que se haya dado cuenta, es que repite un mito que es falso y que aquí lo vamos a desmontar. Además, me hace gracia porque Juan Ramón Rayo ha hecho un vídeo y ha dicho, bueno, aquí ha aumentado la inflación, hay déficit por aquí, pues ya está. Esto es lo que lo explica. Y es un análisis tan cutre que a mí me da hasta vergüenza verlo. Yo lo que hice fue, cuando me llegó toda esta información, me puse a informarme, porque no es fácil saber de una economía con la que no estás familiarizada. Hay que informarse mucho, hay que bajar al detalle, las cuestiones políticas, institucionales, los indicadores macroeconómicos. Y después de todo ese trabajo que ya he realizado, voy a hacer el análisis a continuación y lo voy a compartir con vosotros. Y veréis que es mucho más riguroso, mucho más serio y mucho más explicativo de lo que ocurre en Bolivia, que por cierto, yo sin saber en un primer momento qué es lo que estaba ocurriendo en Bolivia, deduje, o mejor dicho, intuí que, por supuesto, lo de crear dinero no era y que probablemente el problema iba más por tipo de cambio. Y eso es efectivamente lo que está ocurriendo en Bolivia y lo vamos a ver a continuación, porque es lo que ocurre siempre. Es lo que ocurrió en Argentina recientemente, es lo que ocurrió también en Venezuela hace unos cuantos años y es lo que ha ocurrido en todas las situaciones en las que la inflación se ha disparado mucho, incluyendo las hiperinflaciones más chungas de la historia, que son las de Austria, Alemania y Zimbabue. ¿Vale? Así que venga, vamos a aprender de economía al mismo tiempo que derrumbamos mitos, aunque los lance Evo Morales o los lance Juan Ramón Rayo. Aquí tenéis el tuit de Evo Morales. La monumental impresión de dinero que está generando el Banco Central de Bolivia es la causa principal para la elevada inflación y la pérdida de reservas internacionales que vive actualmente el país y afecta a los hogares bolivianos. El Banco Central, y por instrucciones y tal, aquí se pone a contar su forma de verlo, ¿no? Y comparte este gráfico. Fijaos, que es un gráfico que no dice nada. Eso es lo primero, ¿eh? Porque por un lado tenemos la masa monetaria que había en noviembre de 2020, que anda que no ha llovido, y la masa monetaria que hay al final del año 2024, ¿no? Entonces dice, oye, que ha subido un 55% en 4 años. Pues eso no dice nada, absolutamente nada, porque puede ser que la economía haya crecido tantísimo en ese tiempo, por inflación aunque sea, porque si hay una inflación elevada, habrá también que atender a esos productos que se están encareciendo con más dinero, ¿eh? Que esto es algo tan obvio que a veces me resulta vergonzoso o vergonzante tener que recordar. Ahora vamos con eso. Pero fijaos que Juan Ramón Rayo, por supuesto, aprovechó el tuit de este hombre de Evo Morales para decir, si lo dice Evo Morales, es como si la izquierda nos esté dando la razón. A ver, si hay parte de la izquierda que se traga los bulos de la derecha económica porque lleváis un siglo o más repitiéndolo, pues no quiere decir que la izquierda lo esté entendiendo, sino que simplemente sigue contaminada por vuestro bulo. Y os voy a poner
el segmento en el que Rayo pues le echa ese cable, ¿no? Y aplaude a Evo Morales por supuestamente dar en la tecla. Evo Morales ha entendido que la causa última de la inflación es monetario-fiscal. Son los excesos fiscales del gobierno, el exceso de endeudamiento público, que al ser monetizado en el Banco Central, generan una excesiva emisión de moneda nacional por encima de la demanda. Y cuando... Vale, pues ya está explicada aquí la tesis, la de toda la vida, la que utilizan para un roto y un descosido. Que hay inflación en, yo qué sé, en una provincia, eso es porque se ha creado mucho dinero. Que hay una inflación en no sé qué país de África, es porque se ha creado mucho dinero. Si hubiese inflación en Marte o en la Luna, dirían que se ha creado mucho dinero. Es un análisis absolutamente ridículo que utilizan para todo, como si fuera un chicle que te sirve para todo. Vamos a entender por qué esto es falso. Y es muy fácil, y voy a ofrecer datos, cosa que esta gente no hace, y además lo voy a acompañar con argumentos y análisis mucho más serios y rigurosos que los que hace, ¿vale? Entonces, fijaos, vamos con los datos del déficit público de Bolivia, ¿vale? El porcentaje del PIB para relativizarlo. Desde los años 90 ha tenido un déficit público súper elevado. Fijaos, más del 5% en muchos años, rozando el 10% en 2004 o por ahí. Y luego, después de unos años en los que tuvo superávit público, volvió en el año 2016 a entrar en déficit público hasta llegar, por supuesto, al 12,72% del PIB en plena pandemia, en el año 2020, pero es que los años tanto anteriores como posteriores no se quedan muy lejos, muy atrás. Fijaos, 8,17, 7,25, 9,33, 7,12, o sea, son niveles de déficit público sobre el PIB muy, muy altos. No son de ayer, no son de antes de ayer, no son de hace 2 años. No. Esto es una cosa que se va repitiendo en Bolivia durante mucho tiempo, como acabo de demostrar simplemente compartiendo este gráfico, ¿no? Bien, si queréis los datos del último año, os traigo otro gráfico en el que podéis ver que es superior al 8% en el año 2024. Entonces, según el relato de Juan Ramón Rayo y de Evo Morales, todo este déficit público tendría que haber generado ya inflación en todos esos años de los que estamos hablando. En los años 90, en los años 2000, en los años 2010 y tal, ¿no? Pues no es eso lo que hemos visto, ¿vale? Fijaos, la inflación en Bolivia ha empezado a elevarse muy rápidamente a mitad del año 2024 y sobre todo en el año 2025. Estos son datos oficiales, públicos para todo el mundo. De verdad, Juan Ramón Rayo y Evo Morales se creen que ahora, después de haber tenido un montón de déficit público durante un montón de años, surja la inflación ahora. ¿Y por qué no surgió antes, hace 10 o 20 años, cuando había un déficit público incluso superior? Es que no tiene sentido. Y si alguien está pensando en que antes el déficit público se financiaba con deuda pública y ahora es monetización, es decir, que el Banco Central se ha puesto a crear dinero para dárselo al Tesoro, que sepa que eso ocurría antes también. Aparte de que, desde mi punto de vista y de la teoría monetaria moderna, da igual, el impacto inflacionario es el mismo. Emita bonos públicos o dejes de emitirlo, pero da igual, siguiendo sus propias coordenadas teóricas, vamos a ver qué ocurrió desde el año 2014, por ejemplo, en adelante. Que por cierto, este gráfico está mal, pone 2014 todos los años, pero os podéis imaginar que 2014 hasta 2022, ¿vale? Entonces, está mal solo eso, el eje. Fijaos, en el año 2014 el Banco Central emitió más dinero de la deuda pública que emitió el Tesoro. O sea que parte del déficit público se financió con dinero contante y sonante creado por el Banco Central, monetización de deuda. En el año 2015 fue muchísimo más, es la barra amarilla, es la cantidad de dinero que crea el Banco Central de Bolivia. Pues nada, como no sé si 2 o 3 veces más, ¿no? 3 veces más, sí. ¿Y por qué no hubo inflación en el año 2015? Según Evo Morales y Juan Ramón Rayo, la inflación es un fenómeno monetario. Si tú monetizas deuda pública, pues te aparece la inflación. O me van a decir ahora que te aparece 15 años más tarde o 10 años más tarde. No. Eso ni lo piensan ni sería creíble. Por supuesto que no lo tienen en la cabeza porque no tendría ningún tipo de sentido. O yo que sé, en el año 2020, que fue como 5 veces más la cantidad de dinero que creó el Banco Central de la cantidad de deuda que obtuvo en el mercado, ¿vale? Que supuestamente eso no genera inflación o genera menos. Pues nada, aquí lo tenéis. Bolivia ha estado con un déficit público muy elevado, monetizando buena parte de ese déficit público durante un montón de años,
y no tenía inflación. Y no tenía inflación. Es decir, tenía inflación pero muy baja. Ya lo hemos visto en el gráfico este que os he compartido, ¿no? Muy poquita inflación, sobre todo en comparación con países de su entorno. Pues nada, ahora los que se comen ese mito económico dicen, oye, la inflación ha aumentado ahora en mitad de 2024 y 2025, es porque hay mucho déficit público. Perdona, eso es un análisis cutre, es un análisis basura. Hay que hacer análisis rigurosos y serios. Con simplemente esto que estoy diciendo, ya está desmontado. Ya sabemos que tiene que haber algo más. En el año 2024 a mitad y 2025 tuvo que pasar algo para que esto empezara a crecer. Los precios empezaran a crecer tantísimo. No es porque el Estado se puso a crear dinero, porque eso lo llevaba haciendo tiempo, mantenía un déficit público muy elevado, ¿vale? O sea que cualquier persona, no hace falta saber de economía, simplemente conseguir esta argumentación que he dado, tiene que saber y confirmar y corroborar que lo que han dicho no tiene sentido, es falso. Y ahora vamos a entender, entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha habido una inflación tan elevada recientemente en Bolivia? Ya quitando esta basura de explicación de han creado mucho dinero desde el Estado para financiar su déficit público, porque hemos visto que no concuerda, no conecta con la realidad, con los datos empíricos, ¿vale? Bien, por cierto, el agregado monetario de M2, que es la cantidad de masa monetaria, ¿no? Sí, vemos que iba creciendo, esto nos da buena cuenta de a la comparación que hizo Evo Morales de 2020 a 2024, no te dice nada, porque sí, la masa monetaria en economías que van creciendo, sobre todo en economías más o menos sanas, pues la masa monetaria va creciendo y no pasa nada, hay más productos, pues necesitarán más dinero, y encima, si los productos son más caros, pues necesitan más dinero, así de sencillo, no hay nada malo en que haya más dinero en circulación, habrá que ver para qué se pone y tal. Pero es verdad que como veis ahí en el año 2024 hay un salto, y luego sobre todo en el año 2025 va aumentando más, ¿no? Y esto es lo que podría alguien decir, oye, pues blanco y en botella. Resulta que la inflación ha crecido mucho en Bolivia y al mismo tiempo ha aumentado mucho la cantidad de dinero. Pero, ¿por qué hace esa causalidad? Desde hay mucho más dinero y eso implica que haya más inflación. ¿Por qué no le dan la vuelta? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo que todo el mundo puede entender fácilmente? ¿Vale? Si uno se quita toda esa contaminación de los mitos económicos que nos han metido durante tanto tiempo. Porque es muy sencillo de entender. Cuando pasa algo en una economía, que sería el primer paso que veis aquí, ¿no? La primera etapa, que te provoca un incremento de los precios, por lo que sea, puede ser millones de cosas, una guerra, una sequía, un conflicto político, una crisis internacional, por lo que sea. Eso aumenta los precios. ¿Qué creéis que ocurre con la cantidad de dinero en circulación? Cuando todas las cosas están más caras, cuando antes necesitabas, yo qué sé, un boliviano y ahora necesitas 2 bolivianos, por exagerar el ejemplo, pues necesitarás más dinero, ¿no? No necesitas más dinero para comprar cosas que están más caras, o es que salís a la calle para comprar un café con la misma cantidad de dinero que con la que salís a comprar un coche. No, sales con más dinero para comprar cosas más caras. Esto que estoy diciendo es una obviedad, pero a la gente no se le mete en la cabeza. El dinero que aumente es la consecuencia de que las economías, los precios se encarezcan. Porque la creación de dinero es endógena a la actividad económica. Lo he explicado 800.000 veces. Los bancos conceden más crédito cuando la gente se los pide. El Estado tiene que pagar a sus empleados que le están diciendo, oye, la inflación ha aumentado, dame más salario. Y entonces el Estado inyecta más dinero en la economía, ¿vale? Y a través de otros canales lo que se ve es que la causalidad va desde que aumentan los precios, inflación, a masa monetaria. ¿Vale? No al revés. No es eso lo que vemos en ningún caso histórico. Y tampoco en el de Bolivia. Así que vamos a explicar, ya desmontado ese mito, qué es lo que ha provocado inflación en Bolivia. Fijaos. Lo primero que hay que aclarar es un poco hacer una contextualización política. Evo Morales llegó al poder en el año 2006 y aplicó un proyecto político bastante de izquierda, incluyendo nacionalización de sectores como el petrolero, también regulación de precios bastante tajantes, aunque ya existían, pero sí que los ahondó, ¿vale? Aunque luego en el año 2010 quisieron dar marcha atrás a esto, pero las revueltas populares se lo impidieron. La clave es que en el año 2019 le dieron un golpe de Estado, ¿vale? Estamos hablando de que estuvo un montón de años en el gobierno, las cosas iban más o menos bien, ahora vamos con los datos, le dieron un golpe de Estado. Esto generó un montón de inestabilidad política que se saldó pues un año más tarde con un nuevo gobierno del ministro de Economía, pero no podía Evo Morales y otros detalles que yo no me sé. La clave es que ahora, desde 2021, gobierna
el ministro de Economía, Luis Arce, ¿no? Que está enemistado con Evo Morales, por motivos los que aquí no me voy a meter ni que tampoco son relevantes. La cuestión es que, aunque esté gobernando el mismo partido político, Evo Morales está como en la oposición, ¿vale? Y la clave sería que hay inestabilidad política que te puede ayudar a explicar algunas cosas. Eso lo dejo ahora mismo ahí en barbecho porque luego lo voy a recuperar. Bolivia también, contextualizando, en los años 80 tuvo una hiperinflación de la leche, ¿vale? De hecho, en este propio gráfico podéis ver que solo se ven barras cerca de los años 80 porque el resto son tan pequeñas en comparación, ¿vale? Este es incremento de los precios, es el índice de los precios, mejor dicho. O sea, eran tan pequeños los valores en comparación con la hiperinflación de los años 80 que ni se ven. Para que os hagáis una idea de la enorme inflación que sufrió Bolivia y que en aquel caso tampoco fue por crear dinero. Valga aquí la insistencia, ¿no? Bien, después de esa época, Bolivia ha tenido una inflación bastante baja, bastante controlada, sobre todo a partir del año 2009. Ahí podéis ver, con la excepción del año 2011, pues fijaos, unas inflaciones anuales menores del 4% y en los peores casos menos del 6%, pero muy baja en comparación con los países de su entorno, muy baja. Y esto ha sido algo que ha ido de la mano, insisto, con un déficit público muy elevado que se iba monetizando. No olvidemos, pero seguimos hablando. Fijaos, ¿qué es lo que le ocurrió a la economía boliviana para que le fuera tan bien en estos años de los que estamos hablando, que de Evo Morales, que encima tenía una tasa de inflación muy baja y una redistribución de la renta también muy potente, nacionalización, que permitió que el gobierno durara pues más de 10 años, 13 años, que es muchísimo, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que le vino muy bien? Os lo podéis imaginar. El incremento del precio de la energía, concretamente el del petróleo. Aquí tenéis el indicador para el precio del petróleo West Texas, ¿vale? Y fijaos que a partir del año 2006, casi coincidiendo con la llegada al poder de Evo Morales, se dispara el precio del petróleo y eso significa que te están empezando a entrar muchos más dólares por vender tu materia prima en el extranjero. Y eso es, joder, estás dopado, porque te está llegando mucho dinero del exterior, con lo cual todo es mucho más fácil, ¿vale? No le estoy quitando mérito a la política de Evo Morales, estoy contextualizándolo en un marco, ¿vale?, histórico que le vino muy bien, ¿vale? Soplaba el viento a su favor, ¿no? Esto va a cambiar en el año 2014, como ahí podéis ver, pero todavía no vamos a hablar de eso. Voy a traer aquí los gráficos de la cuenta corriente, ¿vale? Ya sabéis que la cuenta corriente es un saldo que nos está diciendo la cantidad de dinero que entra en tu país o que sale. Si tienes déficit por cuenta corriente, está saliendo dinero, estás gastando más dinero en cosas del exterior que las cosas, que el dinero que recibes por vender cosas al exterior, ¿no? Entonces, fijaos, en los años 90 y hasta el año 2003, Bolivia tuvo un déficit por cuenta corriente. Es decir, salía dinero, salían dólares, por si lo queremos ver así, del país. Pero del año 2003, 2004 hasta el año 2014 entró mucho dinero. Y entonces con eso es mucho más fácil hacer política y que las cosas te puedan ir bien, ¿vale? La cosa cambió en el año 2014. Ahora trataremos de entender por qué. Pero eso marcó un antes y un después y es lo que explica también los problemas económicos actuales de Bolivia en buena medida, ¿vale? Por cierto, durante esta época, del año 2006 hasta el año 2017, se creó muchísimo dinero y la inflación estaba absolutamente controlada. Fijaos, la base monetaria aumentó en toda esa cantidad, ¿vale? Hasta el 17% del PIB, que es muchísimo, ¿vale? Aumentó un 17% del PIB, que es una locura. Pero como era una economía que crecía y que también se iban encareciendo sus productos, aunque fuera de forma controlada, pues se necesita más dinero, ya está, ¿vale? Esto lo pongo aquí para recordar esa obviedad que a tanta gente se le escapa. Vamos a ver qué pasa con las reservas internacionales, que es la cantidad de dólares que tú dejas en tu tesorería, en tu banco central, por si las cosas te van mal dadas o por si quieres hacer alguna política monetaria o cambiaria en particular. Insisto, te viene mucho más petróleo de fuera, que está más caro, pues se te hincha esas reservas y fijaos cómo aumenta, ¿vale? Esto en porcentaje del PIB, pues pasamos en Bolivia de un 15% del PIB más o menos al 51,4% en el año 2012, ¿vale? O sea que se infló Bolivia de ganar dólares, que ahora veremos para qué lo utilizaron, pero la clave es que a partir de 2014 empieza a bajar muy rápidamente, ¿vale? Porque hay déficit por cuenta corriente y entonces está saliendo más dinero hacia el exterior. Y otro tipo de cuestiones que ahora vamos a comentar, pero la clave es que la cosa cambió en el año 2014, pero importante, no impactó en ese año porque había un colchón, era como una hucha. Bolivia se había inflado de ganar dólares que tenía ahí en su cuenta bancaria, por entenderlo, debajo del colchón. Entonces, ¿qué pasa de 2014, 2015, 2016 hasta la actualidad?
que Bolivia necesitaba dólares, lo utilizaba de los que tenía guardados. Así de simple, de las reservas internacionales. Claro que eso no puede ser eterno, eso se acaba. Y se ha acabado muy recientemente y es lo que le ha provocado los problemas. No el déficit público, no crear dinero, no. El hecho de tener un déficit por cuenta corriente sostenido conjuntamente con otras políticas que ahora vamos a comentar, ¿eh? Porque desde el año 2011 el gobierno de Bolivia, el de Evo Morales, puso un tipo de cambio fijo. Esto significa que, oye, cada moneda local, el boliviano, lo cambio por un número fijo de dólares, ¿vale? Que no recuerdo cuánto era, pero es 6,97 concretamente o algo así. ¿Qué es lo que podéis ver aquí, ¿no? O sea, cada dólar te lo puedo cambiar siempre que quieras a 6,97 bolivianos. Y veis ahí esas oscilaciones. Eso es que cuando en el mercado la gente quiere cambiar el precio, llega el Banco Central y dice, no me lo cambies, porque yo tengo un tipo de cambio fijo, significa que yo lo voy a mantener. Voy a gastar todos los dólares que haga falta, todos los que sean necesarios para mantener el tipo de cambio fijo, ¿vale? Que tú quieres otro dólar a otro tipo de cambio, no te preocupes, yo vengo aquí y te ofrezco de 6,97, que lo tengo asegurado, y te lo aseguro a ti. Y doy seguridad a toda la política monetaria, a toda la política cambiaria, a las estrategias empresariales, ¿vale? Tener un tipo de cambio así tiene muchas ventajas y también muchas desventajas, pero la clave es, necesito muchos dólares para mantener un tipo de cambio fijo. Porque imaginemos que la gente ya no quiere el boliviano. Dice, yo me lo quiero quitar. Y llega el Banco Central y dice, no te preocupes, yo te lo compro. Tengo un montón de dólares, te lo compro a este tipo de cambio para que no se deprecie la moneda. Bien, pero si lo hace muchísima gente, eso es un problema. Porque se van perdiendo reservas muy rápidamente, ¿vale? Entonces, la clave es que eso acabó ocurriendo en buena medida por este motivo, ¿vale? Que vamos a tratar de explicarlo. Bolivia lleva muchísimos años regulando y limitando el precio de la gasolina, ¿vale? En el año 2000 ya empezó. Y en el año 1986, aquí os traigo un paper que me he currado para poder entender la situación actual de Bolivia. Fijaos que esto de regular los precios de los hidrocarburos, de la gasolina, no es de ayer ni de antes de ayer. No, esto es algo que viene de 1986. Lo que ocurre es que a partir de 2006 la cosa fue a lo grande, ¿no? Con el nuevo gobierno de Evo Morales. De hecho, fijaos, todo lo que bajó el precio de la gasolina. Ya sabéis, esto es una limitación de precios. Aunque la gasolina cueste, yo qué sé, $100, el barril, yo luego lo voy a vender a mi población a 50. ¿Vale? Por ejemplo, aquí podéis ver que el precio de la gasolina expresado en porcentaje del PIB per cápita pasó del 0,7% casi en el año 92, ¿no? En los años 90, a 0,2% en los años en los que gobernaba Evo Morales, ¿no? Antes del año 2019. Y ese nivel significa que se le está subvencionando a la población, a empresas y a ciudadanos y a familias el consumo de gasolina. Claro, esto es un roto para el Estado boliviano que se lo podía permitir porque tenía un mogollón de reservas internacionales gracias a ese boom de los precios energéticos, ¿vale? Y toda esa producción de petróleo que podía vender fuera. Eso, insisto, se le acabó. Ahora vamos a ver datos al respecto y es lo que le provoca los problemas. Aquí podéis ver todo el costo de oportunidad, toda la pérdida de ingresos del Estado boliviano por subvencionar el petróleo, claro, y la gasolina. Claro, imaginad, si se hubiese estado vendiendo esa gasolina a sus propios ciudadanos al precio de mercado, pues entonces hubiese ingresado muchísimo más, ¿vale? Pero aquí tenéis la pérdida en IVA, los márgenes, el costo de oportunidad de utilizarlo para otra cosa, los incentivos, en fin. Esto es parte de ese estudio del que os hablo, por si os interesa, para que veáis que hay varios costes de subvencionar la gasolina. Tiene muchísimas ventajas también, como tener la inflación tan baja, tan controlada y que sea más competitiva tu economía, pero claro, tienes que tener un colchón de reserva detrás para mantener esto a lo largo del tiempo, cosa que se le acabó. ¿Por qué se le acabó? Ahora vamos con eso. Aquí tenéis. Para empezar, Bolivia desde el año 2014 ha empezado a producir muchísimo menos petróleo y también gas natural. Ahí tenéis en la línea azul petróleo y gas natural. Yo no soy un experto en temas de hidrocarburos, pero por lo que he podido leer por ahí, parece que es un agotamiento de las reservas, es decir, directamente Bolivia pues no tiene más yacimientos de los que extraer, no lo sé, eso es una posibilidad que he leído por ahí. Otra posibilidad es que con la nacionalización de Evo Morales de parte del sector de la energía, muchas empresas extranjeras dijeron, pues yo me voy de aquí y ya no invierto, y entonces ahora el Estado boliviano no tiene tanta tecnología, no sabe muy bien cómo invertir en los nuevos yacimientos.
¿Vale? Otra posibilidad, no sé. Otra posibilidad es que ha sido una mala gestión por parte de las empresas nacionalizadas. O puede ser por otro motivo que yo no controlo. Pero la clave es que sea por lo que sea, la producción, que era la joya de la corona del Estado boliviano, empezó a bajar. Y muy rápidamente, ahí lo podéis ver. Bajar, bajar, bajar. ¿Y esto qué implica? Que vas a vender menos en el extranjero y por lo tanto vas a ingresar menos dólares. ¿Vale? Con lo cual se va a ir agotando, si nada cambia, más rápida la reserva. Pero es que encima cambió algo a peor, y ya lo hemos visto. En el año 2014 se derrumban los precios del petróleo. Se derrumba, aquí tenéis de nuevo el precio del barril de Texas, cómo se derrumba, y ya no hablemos del año 2020, todo lo que se derrumba, para luego dispararse en el año 2021 con la inflación postpandémica y luego concretamente el año 2022 con la crisis energética de Ucrania, ¿no? Con la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que ya sabemos. Bien, esto por supuesto le vino mal a la economía boliviana que bajara el precio por lo que hemos dicho, porque no solo vendían menos petróleo fuera, sino que, producían menos petróleo, que luego iban a vender fuera, por lo tanto era menos, sino que encima obtenían menos dólares por el camino, ¿no? Y aquí podéis ver cómo las exportaciones, que en la línea roja habían crecido un montón, exportaciones de hidrocarburos, ¿vale? Hasta el año 2014, y luego conjuntamente por la pérdida de producción, pero sobre todo por la caída del precio del petróleo, pues vuelve a bajar. Y fijaos que a pesar de que se dispara el precio de los hidrocarburos en el año 2021 y 2022, el incremento no es tan grande. Es como que ha habido una convergencia entre la reducción del precio, la reducción de la producción de petróleo conjuntamente con ese incremento de los precios de los hidrocarburos y no le ha compensado. Es decir, que aunque el incremento de los precios en el año 2021-2022 tendría que haberle venido muy bien a Bolivia, como no había sido capaz durante un montón de años de aumentar su producción, pues las exportaciones, fijaos, que apenas aumentaron, no volvieron a los niveles de año 2012, 2013, 2014. Por los motivos que sean, insisto, esa caída del potencial productor. Pero es ahí, es donde está el problema. Bolivia empezó a hacerlo mal en producción petrolera, porque los precios, vuelvo a lo de antes, en el año 2021 estaban muy parecidos, incluso por encima de los años 2000 y tal, como ahí podéis ver. Y sin embargo, las exportaciones en millones de dólares eran mucho menos, no se recuperaron. ¿Por qué? Por menor producción, ¿vale? Eso es lo que te lo explica. Por cierto, fijaos que hay aquí otra variable que son las importaciones, que es lo que compran los bolivianos de hidrocarburos en el extranjero. Y que eso iba aumentando ahí más o menos, pero en el año 2021 y 2022 se dispara y se mantiene en el año 2023. ¿Por qué? Pues básicamente porque el precio de la energía refinada, es decir, los productos finales son muy caros. Se encarece todo en esos años y eso es algo que necesita el Estado boliviano, que ya no lo produce y encima lo produce en unos niveles más básicos, menos refinados, menos procesados y los tiene que comprar fuera. Y encima está a un precio subvencionado, con lo cual se le complican las cosas, porque si no tuviese el precio subvencionado, los bolivianos a lo mejor no consumían tanto petróleo, porque les salía muy caro, a lo mejor no tenían tanto dinero, pero el hecho de estar tan subvencionado lo que provocaba era que siguiesen consumiendo un montón y entonces, claro, el Estado boliviano tenía que comprar eso fuera a un precio muy muy elevado, y ahí es donde vemos que a partir del año 2022, a ver si alguien se ha dado cuenta, esto es lo que ha cambiado, esto y no que el Estado se haya puesto a emitir dinero para financiar su déficit público elevado. No, eso era igual, antes y ahora. Lo que ha cambiado ha sido eso, este gráfico. Por favor, pasárselo a los bolivianos y a la gente que esté interesada en saber qué es lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado ha sido básicamente eso, que se ha empezado a importar muchísimo hidrocarburos cuando se empezó a encarecer en el año 2021 y sobre todo 2022, como os decía, ¿no? Un petróleo subvencionado que encima no puedes comprar dentro porque no te da abasto por tu propia producción, que ha caído mucho, vas a comprarlo fuera, que está carísimo. Y entonces hay déficit comercial por hidrocarburos, ¿no? De hecho, fijaos que esto lo sufrieron todos los países. Todos los países, ¿vale? De Latinoamérica, en la línea azul, bueno, pues van mejorando su situación competitiva por el incremento de los precios de la energía, pero cuando se empieza a hundir, en 2014, ¿quién sale peor parada? Bolivia, con mucha más diferencia, cae muchísimo más. Tiene que ver con esta incapacidad de producir
tantos hidrocarburos como antes, ¿vale? Ya siento si me estoy repitiendo e insistiendo la misma idea, pero creo que quede claro. Si son pesados otros diciendo esto es por culpa del déficit público, pues dejadme que yo sea pesado diciendo algo que es mucho más verosímil, mucho más serio y que se adapta mejor a la realidad, ¿no? A la realidad y a las herramientas analíticas que utilizamos. Entonces, fijaos que la energía es solo una pata de todo el comercio. Cuando cogemos todo el comercio, lo que vemos es que, efectivamente, a partir del año 2023 se entró en déficit comercial, que luego es también una pata del déficit por cuenta corriente. En Román Paladino, que en Bolivia empezó a salir mucho dinero en el año 2023 y 2024. ¿Qué pasa cuando sale mucho dinero? Aquí lo podéis volver a ver, ¿no? Año 2015 en adelante, ese déficit por cuenta corriente que se agrava, insisto, en el año 2023, 2024, como aquí lo podéis ver. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Banco Central empieza a perder reservas de una forma muy loca, muy loca. Fijaos, aquí tenéis la evolución de las reservas del Banco Central de Bolivia, Banco Central de Bolivia, desde el año 2003 más o menos hasta la actualidad. Y el pico fue en el año 2014. A partir de ahí, usando reservas, hasta agotarlas todas. Esto es lo que ha cambiado, ¿vale? Esto es lo que ha cambiado. No el déficit público, no la monetización que se hacía antes y no te genera inflación. Esto, que es quedarse sin reserva, te genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque ya no puedes mantener tu modelo. Tu modelo era tener un tipo de cambio fijo y yo, como Banco Central, iba a dedicar todos los dólares que tenía, que eran muchos, para mantener esa paridad. Pero cuando se me evapora los dólares, ¿ahora cómo lo hago? ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Que a medida que iba pasando el tiempo y la gente iba viendo que el Banco Central se iba quedando sin reserva y que la cosa no cambiaba, dijeron, ostras, que en algún momento este tipo de cambio fijo va a vencer y se va a tener que violar. Va a tener que haber otro tipo de cambio, van a tener que depreciar la moneda. Entonces la gente empezó a crear un mercado alternativo. Cuando digo gente, son sobre todo grandes empresas, no perdamos de vista esto, grandes empresas, tanto productivas como financieras. Empezaron a crear un mercado paralelo al bolívar, con un tipo de cambio diferente. Como yo preveo que se va a depreciar esta moneda, yo me adelanto, pero no lo puedo hacer por los cauces oficiales. Me voy al mercado paralelo. Es un mercado irregular, ilegal, podríamos decir. Este mercado paralelo del dólar en Bolivia comenzó a manifestarse de manera significativa a partir de noviembre de 2022, intensificándose en 2023 y alcanzando niveles críticos en 2024 y 2025. Esto es lo que lo explica. Vuelvo a lo mismo. Cuando las reservas se están agotando, la gente dice, ostras, que se va a depreciar la moneda, yo me anticipo, ¿vale? Son expectativas, me adelanto a lo que va a ocurrir, está clarísimo que va a ocurrir. Y aquí tenéis la evolución de este precio del boliviano en comparación con el dólar en el mercado paralelo. Y fijaos, si habíamos hablado de que el tipo de cambio era $1 por cada 6,96 bolivianos más o menos, aquí estamos hablando de cuando se creó este mercado ya estaba en 11, ¿vale? Y a partir de marzo de 2025, fijaos lo que aumenta muchísimo, y no tengo aquí los datos, esto es interactivo, pero no sé si están 12, 13 o 14, ¿vale? O sea que ha aumentado muchísimo este tipo de cambio, lo que quiere decir es que en el mercado paralelo el boliviano se ha depreciado muchísimo, porque este juego de expectativas y también el juego que os voy a comentar a continuación, ¿no? Pero fijaos aquí todo lo que se... Mira, aquí tenemos ya los datos y hasta 15, el 29 de abril estaba en 15 esta cotización en el mercado paralelo, que significa una depreciación muy intensa en el mercado irregular, no en el mercado oficial. Pero claro, si todo el mundo está yéndose por otro lado así, y te van a generar al fin y al cabo a ti como Banco Central una presión tremenda para que acabes devaluando. Y probablemente, como todo esto siga así, en Bolivia acabarán devaluando, ¿no? La moneda en el tipo de cambio oficial, que en el informal ya hemos visto cómo se devalúa. Esto es lo que ocurrió en Argentina, esto es lo que ocurrió en Venezuela, ¿vale? Yo exploré con detalle el caso de Venezuela, tenéis unos vídeos por si os interesa, y se vio claramente cómo había sido manipulación, ¿vale? Manipulación por actores económicos que se oponían al gobierno bolivariano. Bolivia no lo sé. Con todo este caldo de cultivo de guerra o conflicto político interno, vete tú a saber. Yo no tengo pruebas, pero no me extrañaría que también hubiese aquí una mano negra de, oye, vamos a desestabilizar un poco la economía porque políticamente no viene bien. Ni idea, insisto, si esto ha ocurrido, pero eso es una posibilidad que ocurrió en países como en Venezuela y a saber si también en Argentina, que tampoco lo tengo estudiado, no tengo pruebas, pero podría ser una posibilidad. Aquí la clave es que cuando se te deprecia
la moneda en el mercado paralelo, pues ya empiezan a haber problemas de abastecimiento, ¿vale? Y si tu banco central encima no tiene reserva, vuelvo a este gráfico para que no lo olvidéis, tu banco central no tiene reserva y tú eres un importador, ¿vale? Una empresa boliviana que necesita comprar cosas en el extranjero y necesita dólares para comprar cosas en el extranjero. Pero tu banco central ya no tiene apenas y tarda en dártelo, si es que te los da. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que puede comprar menos cosas de fuera y encima, si va a obtener dólares en el mercado paralelo, donde tu moneda se ha depreciado, tú necesitas como importador aumentar los precios si no quieres tener pérdida en el margen empresarial. ¿Ves? Aquí lo tenéis. El canal que genera inflación es este, el del tipo de cambio depreciado. La moneda depreciada. ¿Por qué? Porque tenía un tipo de cambio que no han podido mantener y le ha generado un mercado paralelo. Así de sencillo ha ocurrido en todos los países del mundo, sobre todo en los latinoamericanos. Y es que sota, caballo y rey. Esto es lo que se cumple siempre. No el déficit público, monetización. No. Eso no tiene nada que ver. Lo hemos visto, lo he demostrado, ¿vale? ¿Y cómo vamos a terminar con esto? Pues fijaos, analizando ese canal. Muchos importadores ya no consiguieron dólares al tipo de cambio oficial y tuvieron que acudir al mercado paralelo con un tipo de cambio mayor, ¿no? Eso aumenta el coste de importación de los bienes, especialmente alimentos, tecnología, autopartes de vehículos y medicamentos que luego se trasladan al consumidor final. Ese es un canal obvio, evidente, pero luego hay otro que es el de las expectativas. Volvemos a lo mismo. Oye, que si hay una brecha cambiaria entre el boliviano oficial y el boliviano paralelo, yo deduzco que probablemente se va a depreciar. Entonces me adelanto a esa futura devaluación oficial y lo que hago es aumentar los precios de mis productos. Eso es lo que genera inflación. Se llama inflación importada. Y aquí lo tenéis, los datos por mes, ¿vale? Para no utilizar tasa de variación interanual que nos despista muchísimo. ¿Cuándo empezó a aumentar los precios de forma significativa en Bolivia? Esto solo se ve con tasas intermensuales. Aquí lo tenéis. A julio de 2022 y septiembre de 2022 ya está por encima. No es una locura porque estamos hablando de un 4% al mes, que esto para un país muy desarrollado sí es mucho, pero para un país como unos latinoamericanos no. Pero fijaos que luego tenemos ahí en enero de 2024 que vuelve a aumentar un montón y ya. La repanocha es julio y septiembre de 2024. Ahí la cosa se dispara, se descalabra. Eso tiene que ver con lo que hemos visto aquí en este gráfico. O sea, es justo cuando el boliviano se deprecia muchísimo en el mercado paralelo. Si es que hay un vínculo total. Corred un modelo econométrico aquí y os va a dar eso. Os va a dar que la depreciación del bolívar provoca inflación. Un incremento de los precios más elevado de lo normal. No tiene nada que ver el déficit público ni la monetización. No tiene nada que ver, salvo de forma indirecta, que es, oye, si a lo mejor ahora se está depreciando y todo el dinero que estoy inyectando en la economía desde el Estado, normalmente, de forma muy importante, son intereses de deuda pública y eso lo utilizan para comprar dólares, pues eso sí, está echándole más leña al fuego, pero no es el detonante del problema, ¿vale? Es simplemente algo que lo está agravando, está sumando al problema. Pero, insisto, si en los años 2000 y 2010 no habíamos visto nada de esto, el problema y el sospechoso no puede ser el déficit público, ¿no? Y como os digo, vamos a terminar simplemente este vídeo más o menos largo con el tema político. Insisto, recordemos, hay una especie de conflicto político interno en Bolivia tremendo, en el que hay partidarios dentro del mismo movimiento político que se oponen al otro, incluso haciéndole barricadas, movilizaciones, hasta intentos de golpe de Estado, ¿vale? Esto es algo que, dependiendo de las interpretaciones, se dice que se le dio una parte, al otro le hizo un golpe de Estado, pero desde el otro punto de vista no fue un autogolpe para luego desbaratarlo y quedar bien frente a la población. Da igual, no me quiero meter, no soy ningún experto ni tengo mucha información. Aquí la clave es que un caldo político, o sea, un ambiente político así, es un caldo de cultivo perfecto para que las expectativas vayan en tu contra como país. No hay estabilidad política, entonces es mucho más difícil tener estabilidad económica. No puedes tener un tipo de cambio fijo si conjuntamente a todos los problemas macroeconómicos que he dicho, se te suma estos conflictos políticos. Desde luego que la cosa está muy compleja y esto es algo que debería ver todo el mundo que hiciera un análisis serio y riguroso como he hecho yo, pausado, y no como el que ha hecho Juan Ramón Rayo, que os voy a traer ahora la última parte para que veáis cómo de miope hay que ser para no darse cuenta de que has señalado una parte del problema, ¿vale? Pero no has sabido vincularlo con la inflación. Fijaos, lo voy a poner.
porque saqué una parte ya final y con esto terminamos, ¿vale? En el que señala una cosa. No lo espera, una cosa que nosotros hemos mencionado como factor desencadenante de la inflación. Pues fijaos. Desastre. Pero es que además el problema de Bolivia no es solo que estos controles de precios dirigidos a luchar contra la inflación hayan provocado un desabastecimiento generalizado de combustible y de alimentos, sino que además ahora mismo Bolivia está sumida en una muy alta inflación. ¿Habéis visto? Ha desvinculado una cosa de la otra. Dice, una cosa son los controles de precios que han generado desabastecimiento y otra cosa es la inflación. Pues no, Juan Ramón Rayo. Él está diciendo, además, no es además, es que está vinculado. Lo que pasa que como su mente dice, no, la inflación es un fenómeno monetario provocado por el déficit público, pues yo esto ni hablo. Pero hubo desabastecimiento, y no sé si lo sigue habiendo, de alimentos y petróleo y tal, porque el Banco Central no daba dólares a los importadores porque no los tenía. Y esa es la causa de la inflación. Sí, la falta de dólares que está imbricada con la regulación de precios en cierta medida, lo hemos comentado, porque la regulación de precios puede venir muy bien, pero hay que hacerla bien también, y si no tienes suficientes dólares, cuidado con el tema. Pero la clave es que ese desabastecimiento, señalado por Juan Ramón Rayo, no lo vincula con la inflación, y todo el mundo en economía sabe que si ahora de pronto hay menos producto en el almacén o en la tienda, pues claro que van a subir de precio, pero nada, aquí hay gente que sigue lanzando soflamas, no hace análisis económico riguroso, de verdad. Por eso Juan Ramón Rayo, al día siguiente de conocer esta información, dijo, yo voy a hacer un vídeo y voy a contar aquí mi cuento, yo no voy a hacer un análisis, que eso es lo que he hecho yo. He estado días explorando, que no tenía ni idea de la economía boliviana, y me he estado empapando, empollando para dar una explicación lo más consistente, rigurosa y seria posible, y espero haberlo hecho. Desde luego, este análisis es muchísimo mejor que el que se limita a decir más déficit público, más inflación, pues ya está, no hay nada más que hablar aquí. Así que cada uno se quede con sus propias conclusiones. Insisto, el problema de Bolivia no ha sido para nada el déficit público ni la monetización de ese mismo déficit, porque eso venía ocurriendo de hace 20 años atrás y la inflación estaba más o menos controlada. El problema ha sido otro, vinculado en su origen con la pérdida de producción de hidrocarburos, que te provocó a su vez una caída en las reservas internacionales, en la falta de dólares, con la cual no has podido mantener un tipo de cambio fijo y no has podido además lograr que los importadores se hagan con esos productos de alimentos, de energía y otros que necesariamente se han encarecido. Ya está. La economía es mucho más sencilla de la que nos cuentan, pero hay que quitarse de en medio los mitos económicos con los que siempre nos martillean. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.